Hola, soy Mariela. Este es el video número 11 y el tema es anualidades vencidas. Voy a compartir con ustedes el material del día de hoy. Ya saben que para cualquier duda me pueden escribir al correo rumboexcelencia.edu@gmail.com o enviarme un mensaje al WhatsApp. Veamos entonces el tema, como ya les había mencionado, es anualidades vencidas. Lo primero que tenemos que saber qué cosa es una anualidad. Según la definición, tenemos que se denomina anualidad a una sucesión de pagos o cobros periódicos que pueden ser en forma anual, en forma semestral, trimestral, mensual, etcétera, y que generalmente estos pagos que se realizan son constantes. Tenemos dos tipos de anualidades, una que es anticipada y la otra que es vencida. La diferencia entre una y la otra es la forma en que se va a realizar los pagos. En el caso de anualidades vencidas, se realiza al finalizar el periodo y de anticipadas al inicio del periodo. Por ejemplo, tenemos aquí el cobro quincenal o mensual de sueldo. Entonces, una persona primero trabaja y después que ha trabajado, normalmente el pago es mensual, después al finalizar el periodo recibe su remuneración mensual. Entonces, esto vendría a ser un ejemplo de anualidad vencida. Este conjunto de pagos mensuales se le llama anualidad, la cantidad que él va a recibir es la renta. Otro ejemplo, tenemos el abono mensual a una cuenta de crédito. Cuando tú solicitas un préstamo en el banco, ¿no? Te van a programar unos pagos y normalmente es al finalizar, ¿no? Pasa un periodo, comúnmente es mensual, ¿no? Pasa el mes y realizas el pago. Este conjunto de pagos constantes vendría a ser anualidades, la cantidad que tú vas a pagar vendría a ser la renta, que es un término nuevo en este tema. Otro ejemplo, tenemos el pago de servicios ya sea de cable, de internet, de teléfono fijo, entre otros, ¿no? Entonces, primero usas el servicio, pasa el mes, el periodo, y recién realizas el pago. Estos son ejemplos de anualidades vencidas, ¿no? En el caso de anualidades anticipadas es al inicio. Por ejemplo, aquellas personas que están estudiando en universidades o institutos o colegios particulares, ¿no? Normalmente realizan primero el pago y después estudian. Entonces, en este caso, ese conjunto de pagos es una anualidad, la cantidad que va a pagar es la renta, ¿no? Por ejemplo, si para aquellas personas que inician un negocio, alquilan un local, ¿no? Ese local lo tienen que pagar en forma anticipada, ¿no? Primero pagan y después ocupan el local comercial. Entonces, ese sería un ejemplo de anualidad anticipada. Pero lo que nosotros vamos a ver el día de hoy son anualidades vencidas. Vamos a ver las fórmulas que se va a utilizar en este tema. Tenemos aquí cómo calcular el valor presente. El valor presente es igual a R. R vendría a ser la renta, lo que se paga, el pago constante, que generalmente es constante, el pago periódico, ¿no? Que puede ser mensual, semestral, como ya habíamos mencionado, ¿no? Y esto se va a multiplicar por 1 menos 1 más I, que vendría a ser la tasa de interés, elevado a la menos N. N es el periodo sobre la tasa. Esta es la fórmula que me va a permitir encontrar el valor presente. Aquí tenemos la fórmula que me va a permitir encontrar el valor futuro, y tenemos dos fórmulas para poder calcular la renta. Voy a utilizar la primera fórmula, en el caso tenga como datos el valor presente, la tasa de interés y el periodo. Y voy a utilizar las segundas fórmulas, en el caso tenga como datos el valor futuro, la tasa de interés y el periodo. Entonces, aquí el término que estamos utilizando, el término nuevo, vendría a ser la renta. Además, hasta los capítulos anteriores habíamos mencionado que el periodo y la tasa tienen que estar en las mismas unidades, y que el periodo se acomodaba a lo que mandaba la tasa. Si la tasa estaba en forma anual, el periodo lo llevábamos a años. Si la tasa estaba en forma semestral, el periodo lo llevamos a semestres. Pero en este tipo de problema tenemos que tener mucho cuidado. Aquí todo se va a acomodar, tanto la tasa de interés como el periodo, se va a acomodar a lo que mande la renta. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí qué monto se acumulará en una cuenta de ahorros si a fin de mes y durante 4 meses consecutivos se depositó 200 soles por las cuales se percibe una tasa nominal anual del 6% capitalizable mensualmente. Bueno, en este problema sabemos que se trata de una anualidad vencida, porque ese es el tema. Pero cuando tú estés en una práctica calificada, en un examen parcial, un tipo de evaluación, tienes que analizar bien el problema para saber si se trata de anualidades vencidas o anticipadas, porque si es vencidas son unas fórmulas, si es anticipadas son otras fórmulas. Entonces, aquí
lo que me da a entender que se trata de una anualidad vencida vendría a ser esta parte, que la voy a subrayar. Vamos a resaltar aquí, donde dice si a fin de mes, ¿no? Entonces, esa palabrita me está indicando que se trata de una anualidad vencida. Vamos a leer bien nuevamente el problema y lo primero que tenemos que hacer es extraer los datos del problema. ¿Para qué? Para analizar las unidades. Me dice, ¿qué monto se acumulará? No sabemos el monto, vendría a ser el valor futuro. Se trata de una persona que decide ahorrar mensualmente y por 4 meses decide ahorrar 200 soles. Y me está preguntando cuál es el monto que esta persona va a llegar a acumular. Dice, en una cuenta de ahorro, si a fin de mes y durante 4 meses consecutivos depositó 200 soles. Es decir, pasa un mes, deposita 200 soles. Pasa otro mes, al finalizar el mes, deposita otros 200 soles, y así. Entonces, estos 200 soles son el pago que va a realizar en forma periódica. Por lo tanto, eso vendría a ser la renta. La renta vendría a ser 200 soles mensuales. Durante 4 meses, el periodo vendría a ser 4 meses. Por los cuales se percibe una tasa nominal anual, ahí tenemos la tasa del 6%, y tiene una capitalización mensual. Como la tasa se está capitalizando mensualmente, esta tasa nominal lo tenemos que convertir a una tasa efectiva mensual. Si la capitalización hubiera sido bimestral, lo tendríamos que convertir a una tasa efectiva bimestral. En los anteriores videos ya hemos visto cómo se hace esa conversión. Entonces, como por todo el año le corresponde una tasa anual de 6%, y sabemos que un año tiene 12 meses, por lo tanto este 6% lo vamos a dividir entre 12. Tendríamos 0.06 entre 12, me da esta cantidad, y ya hemos logrado convertir a una tasa efectiva. Habíamos mencionado, antes de resolver el problema, que el periodo, la renta y la tasa tienen que estar en las mismas unidades. En este caso la renta se está dando en forma mensual, el pago es en forma mensual. Lo que la persona decide ahorrar es en forma mensual. Entonces el periodo también tiene que estar en meses, y lo está. Y la tasa también tendría que estar en forma mensual, también tenemos que se encuentra en las mismas unidades. ¿Qué hubiera pasado si en este problema me hubieran dicho 4 bimestres? En vez de meses, hubieran colocado bimestres. Si hubiera sido 4 bimestres, esos 4 bimestres lo hubiéramos convertido a meses porque la renta está en meses. Recordar que el periodo y la tasa en este tema se acomoda a las unidades de la renta. Muy bien, como me piden el valor futuro, tendría que buscar la fórmula, ¿no? El valor futuro es esta es la fórmula que vamos a utilizar. Está aquí, la fórmula. Y lo que tendríamos que hacer es simplemente reemplazar, porque ya tenemos todos los datos, ¿no? Reemplazamos el valor de la renta, el valor de la tasa, del periodo, en la fórmula. Voy a utilizar la calculadora científica. Voy a compartir con ustedes la calculadora. Y vamos a ingresar los datos. Tenemos aquí 200 que se va a multiplicar por, coloco aquí la fracción, tenemos aquí 1 más 0.005, todo esto elevado a la potencia 4, aquí le vamos a restar menos 1, abajo le vamos a colocar la tasa efectiva, ¿no? Y obtenemos como respuesta 806.02. Con 2 decimales es suficiente. Eso vendría a ser entonces el monto que va a acumular la persona después de ahorrar durante 4 meses 200 soles, ¿no? Si por 4 meses ha colocado 200, 200, 200, sería 800 soles, pero obviamente su dinero ha generado intereses. Poco, pero ha generado intereses. Muy bien. De esta forma entonces encontramos el monto o valor futuro. Los problemas también, en algunos casos, ustedes van a poder revisar algunos libros, lo resuelven utilizando este método, que es mediante una tabla, ¿no? Se trata del mismo problema, así que los datos son los mismos, y aquí tenemos el periodo, que es 4 meses, el valor futuro, que es lo que me están pidiendo, la renta, que sabemos que es 200 soles mensual, y la tasa, que ya la hemos convertido en una tasa efectiva mensual. Entonces, elaboramos este cuadro. Tenemos por un lado el periodo, hemos colocado aquí 4 meses, y cada mes está depositando esta persona 200 soles, que vendría a ser la renta. Esa cantidad es constante. Los periodos que se va a capitalizar ese dinero. Si este 200 soles lo depositó al finalizar el primer mes, entonces este 200 soles va a ganar por 3 meses
va a generar intereses, ¿no? Por eso le hemos puesto aquí 3. Estos 200 soles lo deposita al finalizar el segundo mes, entonces va a tener 2 meses para generar intereses. Este 200 soles, la tercera renta, va a tener un mes solamente para generar intereses, y la última renta no va a tener ni un mes, porque lo va a depositar y al final va a sacar todo su dinero. La operación que vamos a utilizar va a ser esta fórmula para poder calcular el valor futuro, que es una fórmula que lo hemos visto en el caso de interés compuesto. En los anteriores videos ya hemos revisado esta fórmula. Lo único que hacemos es reemplazar, tenemos aquí la renta, que vendría a ser en este caso el valor presente, para averiguar cuál es el monto que va a generar esta renta, 200, uno más la tasa que ya la tenemos, y el periodo que va a estar, este dinero va a estar depositado durante 3 meses. Y va a generar un monto total de 203.015, ¿no? Entonces, esta persona deposita 200 soles, pero este 200 soles va a estar trabajando, va a generar intereses por 3 meses, y el monto al finalizar va a ser esta cantidad. Veamos con la segunda renta, que también es 200 porque es constante, 200 más es la misma fórmula, 1 más la tasa de interés que es la misma, pero en este caso el periodo es 2, porque este dinero, esta segunda renta, se depositó al finalizar el segundo mes. Entonces tiene 2 meses para generar intereses, ya que deposita durante 4 meses. Lo reemplazas nuevamente en la calculadora científica y obtienes un monto equivalente a 202.005. Veamos la tercera renta, que también es 200. Va a generar intereses solamente durante un mes. Reemplazamos en la fórmula 201 más la tasa que es la misma, el periodo que es 1, y tenemos un sol de interés. 200 más un sol de interés, 201 soles. Y finalmente los últimos 200 soles que no genera nada, por eso que sale la misma cantidad, y sumamos toda esta cantidad y me da el valor futuro, que coincide con el anterior. Es decir, está cambiando el procedimiento, pero la respuesta tiene que ser la misma. El valor futuro en este caso vendría a ser 806.02. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó y te sirvió, le das un like. Nos vemos en el siguiente video.